Ya entramos en la última hora, de hoy nos toca verano, tenemos el lujo, el privilegio de hablar con Carlos Campolongo, que ha venido a hablar un poco. Yo no sé si es un privilegio para Carlos hablar de la actualidad que nos rodea, pero bueno, para nosotros sí lo es que vengas y nos ayudes a entender un poco qué está pasando, porque da la sensación que más allá del cambio de gobierno no está pasando nada. Bueno, ¿Es una sensación? Primero el agradecimiento, realmente el cariño. Es mutuo, es mutuo. Y claro, tu reflexión es la misma incertidumbre que tenemos muchos, sobre todo los que estamos preocupados, digamos, por lo que significan los acontecimientos políticos, sociales, económicos. Y te decía fuera de cámara, y lo quiero repetir ahora porque de alguna manera eso me tranquiliza. Es liberador. Es liberador. Uno va haciendo catarsis también. Que, como decía Sigmund Freud, a mí no me gusta ofender la realidad. La realidad es la única verdad, decía alguien, ¿no es cierto? Entonces no me gusta ofenderla, pero por otro lado, estando en un medio público, que llegás a miles y miles de personas, me planteo casi del orden anímico, ¿cómo haces para describir la realidad y no bajonear? Mirá el dilema en el cual estoy, pero te lo confieso abiertamente en esta tarde de verano. Digo, ¿qué hago? ¿Qué hago como voz pública, como voz que tiene? Porque sí están los lugares comunes, la verdad. Bueno, yo ahí te diría, lo que necesitamos es un acto de sinceramiento y verdad en profundidad. No lo estamos viviendo. Yo te diría que hay hasta cierta continuidad con el desastre del gobierno anterior. Y esa continuidad tiene que ver en que al no existir un proyecto, está esa, yo diría, compulsión a buscar el título periodístico de mañana, o de esta tarde, o del blog, y nada más. Pero después no hablemos de construcciones a mediano y largo plazo. Ahora, Carlos, hay quien te va a decir otro lado, bueno, en realidad el proyecto político está, o el económico, no sé, el político, está, pero no se dice por esto que se dice. Estoy jugando al póker, no puedo mostrar las cartas, estoy negociando. Vos no ves nada. ¿Pero vos creés que los que tienen que negociar no nos conocen? Yo creo que sí. Pero hasta el último. Nosotros nos conocemos, nosotros sabemos pero lo que somos. Eso, entonces eso de que yo juego a las cosas, ya saben, y seguramente que ojalá termine en alguna negociación aceptable. Pero te insisto, el problema está en no tener. Vos decís, hablemos del plan económico. Sí. Muy bien. Está la negociación, que es el título principal de la agenda. Lamentablemente no hay otros tan graves como la negociación, que una tiene, sí, la enfocaron, que es el tema del hambre, pero eso está ligado con la educación, con la salud, con un montón de cosas que no sabemos qué es lo que va a pasar. Pero me ciño a lo económico. ¿Cuál es la política de ingresos que se va a establecer? La que se va a anunciar el viernes con los jubilados y pensionados. ¿Esa va a ser la única variable? Que en realidad ni siquiera eso trabaja a favor de menguar la desigualdad social. Porque eso es simplemente una distribución casi impositiva, te diría. Sí, sí, sí. El otro axioma falso, es la simplificación de decir hay que sacarle a los que más tienen para dárselo a los que menos tienen. La verdad es que es una precariedad conceptual. Porque además la torta siempre es la misma. Nosotros tenemos que agrandar la torta, claro, ¿o me equivoco? El crecimiento, la producción. ¿Qué vamos a tomar como decisiones? Hoy aparece una iniciativa que ya fue anunciada en la campaña, lo de las, llamémosle, subcapitales. Pero ¿sabes lo que pasa? Yo leí los artículos. La idea en sí misma no está mala. El problema es que no explica nada cómo se va a hacer. ¿Qué es? La reunión de gabinete en la segunda ciudad más importante de la provincia. Eso no es una política demográfica. Nosotros tenemos un problema gravísimo en nuestro país, que es la distribución demográfica. 40% de nuestros compatriotas y quienes viven en este suelo están en primer, segundo y tercer cordón del conurbano. Bueno, de hecho ya Alfonsín en su momento tenía este proyecto y fue enviado para atrás. Porque, bueno, evidentemente había intereses de por medio, digamos, pero sí, a priori parece interesante pero como hay idea. Pero hay que estudiarlo, claro. Hay que enunciarlo estudiando las cosas y sabiendo. Mirá, en realidad el proyecto de la capital federal
es de la década del 70 y la dicotomía en aquel entonces eran dos lugares. Viedma, que finalmente triunfa, y había otros que querían Mar del Plata, digamos. Ahora, si vos no desacumulás, pero eso tiene que ir junto con la proyección de qué decidimos producir con valor agregado, cómo mejoramos la distribución, la movilidad. Sí, no es una variable, esto es un plan. Sí, esa mirada de una sola variable es algo que me preocupa en general, porque hablamos, por ejemplo, podemos hablar de hambre, podemos hablar de educación fundamentalmente. Porque se ataca el hambre, pero no se habla de educación. ¿Querés que te diga la frase hecha de educación? Decime. La habrás escuchado con todas las presidencias. Hay que unir la educación con el trabajo. ¿Lo escuchaste alguna vez eso, no? Bueno, es un lugar común. ¿Qué digo con eso? No digo nada. Nada. Tengo que ponerme en serio, deliberar, diseñar. La pregunta fundamental que nadie se está haciendo, yo llamaría un congreso pedagógico, por ejemplo. Hoy mismo. Bueno, hoy vino Gonzalo, un chico de Ort. Ellos, de Ort, con 17 años, pensaron algo que... Una política pública que hace rato no se tiene en ningún ministerio de educación, que es que haya un campus, como hay en las escuelas privadas, en las escuelas públicas, para que haya contacto entre los padres y los docentes, los alumnos, que toda la comunidad educativa esté conectada. Ellos, desde el ámbito privado, con 17 años, están pensando, no solo pensando, ya desarrollaron y están golpeando la puerta a ver si alguien los atiende. Sí, yo he dado algunas charlas, conferencias en la ORT, ahí por Belgrano, Núñez, sí. Y te digo que me impactaron muy bien, ya hace algún tiempo, pero me impactaron muy bien. Pero lo que vos decís es lo absolutamente necesario, porque además todavía yo diría que en el siglo XXI, con el impulso e influencia de las nuevas tecnologías, el disipamiento de las representaciones políticas, los partidos políticos no existen. Claro. El empresariado, parte de ellos tienen, digamos, es un capitalismo sui generis, porque es un capitalismo casi sin riesgo, porque está en la teta del Estado, ¿no es cierto? Entonces los negocios son con el Estado, certificados de mayores costos. Sí, no hay riesgo empresario. Todo lo que sabemos. Y esto te lleva a otra cuestión estratégica. ¿Dónde se está pensando el Estado del siglo XXI? ¿O vos creés que con el Estado que tenemos entonces ocurre una catástrofe? Y enseguida el otro lugar común es el Estado ausente. Y claro, ¿cómo no va a estar el Estado ausente si no existe el Estado? Y además se manifiesta en todos los ámbitos. Ya vamos a seguir hablando de esto que, bueno, que nos preocupa a todos. Realmente la charla de Carlos y la mía, seguramente la de ustedes, con sus familiares, con sus amigos, porque realmente da la sensación de que esto no se pone en marcha y sorprende teniendo en cuenta que la sensación es que la elección estaba definida no en octubre, sino en agosto, para lo cual es aún más agravante y más preocupante. Tenemos conexión ya mismo con el Congreso. Maga está allí porque allí también está el ministro de Economía para, bueno, básicamente intentar explicar qué se viene por delante en materia de negociación por la deuda externa. Maga, te vemos, en realidad te escuchamos nada más, no te vemos. Hola, Zucca, buenas tardes. Sí, nos estamos escuchando esta vez porque está tan lleno el Salón de Pasos Perdidos que nos dificulta no solo a nosotros, sino a varios medios cuestiones técnicas, como por ejemplo subir señal. Hay mucha gente, hay muchos invitados, no solo en el Salón de Pasos Perdidos, asesores y prensas, sino adentro, en el recinto. Se puede ver en los palcos, hay senadores, hay también miembros de la CGT, como por ejemplo Héctor Daer, también está Hugo Moyano, y hace unos 30 minutos aproximadamente el ministro Martín Guzmán está hablando, hasta el momento explicando cuál es la situación económica en la que estamos, sin haber llegado aún a algún tipo de detalle de cómo avanza la negociación con el FMI. Uno de los textuales más importantes que a lo largo de estos minutos dijo fue que el país padece una carga de deuda insostenible. Ante los 133 legisladores ahí presentes lo dijo. No es ninguna novedad para nadie, por supuesto, pero sí es un balance muy negativo sobre la situación que atraviesa la Argentina. Lo cierto es que hay un par de condimentos en esta sesión. Creemos que por ahora tenemos mucha calma que quizá anteceda a la tempestad. ¿Por qué? Bueno, Juntos por el Cambio aclaró ayer en una reunión a solas que tuvo con el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa,
que no emitiría opinión alguna hoy en el recinto, precisamente para no entrar en algún tipo de cruce. Todo esto se decidió después de una tensa reunión ayer entre el Interbloque y Massa, en la que la oposición quería hablar más de 40 minutos, que eran los minutos concedidos por el oficialismo. Ante la negativa de extender este periodo, es que Juntos por el Cambio decidió no hablar hoy y retirarse en caso de que a lo largo de la exposición informativa se llegase a culpar al gobierno de Macri por ser el responsable de la deuda y del estado de la crisis económica en la que estamos. Esto es lo que mantiene a todos expectantes. Hasta el momento, por ejemplo, vemos a Mario Negri, que no levanta mirada, que lee simplemente, que está con sus anteojos tranquilo en el recinto, mientras Guzmán expone. Vamos a ver cómo continúa esta situación. Una vez que termine la sesión, Juntos por el Cambio dará una conferencia de prensa aquí en el mismo Congreso con sus impresiones y sus comentarios acerca de la exposición del ministro. Así que también atentos a esta situación. Por lo pronto, ellos enviaron preguntas ayer, enviaron 24 preguntas precisamente para el ministro, para que explique cuál es el estado de la deuda, para que explique cuál es la real capacidad de pago del país y una serie de detalles más que esperan que sean respondidos. Los que sí confirmaron que hoy hablarán y que posiblemente vayan al choque son los representantes de la izquierda. Son Romina del Pla y Nicolás del Caño, los únicos dos que no votaron de manera afirmativa al proyecto de sostenibilidad de la deuda que hace una semana nada más logró su sanción. Así están las cosas en este momento. Se espera que alrededor de una hora y media, el ministro termine de exponer y ahí veremos cuáles son las novedades entonces de esta negociación. Magalí Arens, impecable como siempre. Beso grande. Seguiremos atentos a lo que ocurra allá. Gracias, Zucca. Hasta luego. Un beso. Bueno, ahí está. La sensación es que es siempre lo mismo, que es una película repetida, que no en ningún momento estamos discutiendo política de Estado, que se discute la política que concierne a los políticos, pero la que nos concierne a nosotros los ciudadanos no aparece nunca ahí. Absolutamente. No tendría que agregar nada más a lo que vos estás describiendo. Es más, yo a veces tengo la sensación que el dirigente o funcionario político, en vez de realizar eso que es su obligación de servicio y de servicio a un tipo de representación de ciertos grupos sociales, me da la impresión que son más comentaristas de televisión, columnistas o panelistas, que funcionarios que marcan líneas. ¿A vos te parece que puede causar alguna sorpresa reconocer que estamos en una situación realmente muy grave, no, ni siquiera grave, gravísima? Por supuesto, lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Ahora, yo lo que veo es que de alguna manera, sin entrar en chicanas baratas, sí habría que buscar mecanismos para ver cómo son los procesos que llegan a esto. Porque yo hace un rato, hablando con la gente de maquillaje, yo les recordaba algo. En 1976, cuando la derrocan a Isabel Perón, en la dictadura del proceso, claro, la deuda externa argentina era de 7.000 millones de dólares. La dictadura casi la sextuplicó, 42.000 millones de dólares. Con Alfonsín creció y con Menem, es la parte del cuento que nunca se cuenta, la convertibilidad, eso que están explorando ahora de nuevo con lo de la dolarización, etcétera, etcétera. Con la convertibilidad nosotros no teníamos dólares, no fabricamos dólares. Se financió todo con ayuda externa. Y se triplicó, casi se triplicó la deuda externa. Con De la Rúa lo mismo. Y si bien con Néstor Kirchner hubo un desendeudamiento que se llama exageradamente desendeudamiento, porque endeudamiento había, lo que no había eran vencimientos inmediatos. Y se pagó al fondo para dar un cierto símbolo, pero también es discutible la forma en que se le pagó, ¿sí? Porque se podría haber buscado tasas mejores, en fin.
Lo que pasa es que también en esto, por eso hablo tanto de que se expliquen los procesos de verdad. En esto, en las renegociaciones de las deudas, hay gente muy interesada. No es solamente los llamados fondos buitres, por supuesto que hacen la especulación en la etapa del capitalismo tardío que está dominado por lo financiero. ¿Sí? Lo financiero. Olvídate de lo productivo. Sí. Es lo financiero. A eso juegan. Claro, son 4 grandes grupos que juegan a eso, compran a la baja, después, bueno. Entonces, yo creo que hay intereses creados y que convendría, más allá de lo que pueda decir cierta izquierda, que a veces es intransigente al máximo, porque la realidad es que vos tenés que buscar algún tipo de solución a esto. Sí, claro. Pero tiene que ser una solución de conjunto y no solamente focalizado en esto para que la crisis vuelva al corto o mediano plazo. Carlos, vamos a hacer una pausa. ¿Te quedas un ratito más? Sí, es claro. muy interesante escucharte. Hacemos una pausa breve y seguimos charlando con Carlos de lo que nos pasa a todos, lo que nos preocupa a todos. Hoy nos toca ver